Amigas y amigos, muy buenas noches. De nueva cuenta nos estamos saludando desde la comunidad de Guadalupe Ixcotla el día de hoy, viernes 25 de marzo de 2022. Es un gusto, una gran alegría volver a contactarles a través de la red social de Facebook. El motivo de este video es para compartirles una publicación o mejor dicho, un comentario que se me formuló el día de hoy a raíz de una publicación que compartí en mi perfil social de Facebook. Fue una publicación con respecto a unas fotografías donde se muestra al expresidente Luis Echeverría Álvarez con las hijas e hijos de los diputados del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917. A raíz de esta publicación que compartí en mi perfil de Facebook, se me formuló una pregunta por una persona de qué hubiese sucedido si en esa fotografía. Para empezar, vamos a dar un detalle más preciso sobre esta publicación, de estas fotografías que compartí a través de Facebook. En primer lugar, son unas fotografías que vienen de una página de Facebook que se llama Memorias de un Constituyente. En estas fotografías se aprecia el escrito de una mujer de nombre Manola Álvarez Sepúlveda, y citando esta publicación comienza de esta manera y dice así: les comparto, cito, una fotografía del presidente de la República, Luis Echeverría, con los hijos de los diputados constituyentes. Yo, la de la bolsa roja, Manola Álvarez Sepúlveda. El presidente admiraba y estimaba mucho a los integrantes del Congreso Constituyente de 1917 y desde que era funcionario de la Secretaría de Gobernación los acompañaba y atendía en las giras que realizaban, y a nosotros por consiguiente. Se cierra la cita. A raíz de estas dos fotografías que compartí de esta página de Facebook, Memorias de un Constituyente, hay que decir que esta señorita o esta mujer de nombre Manola Álvarez Sepúlveda era hija de uno de los diputados del Congreso Constituyente de 1917. Era hija de un diputado, de un constituyente que se llamó José Álvarez y Álvarez. Me gustaría dar algunos detalles de este personaje o de esta persona, y lo que encontré fue que José Álvarez y Álvarez nació en el estado de Michoacán, en el municipio de Zamora, el día miércoles 1 de abril de 1885. Se recibió como contador, trabajando en la sucursal del Banco de Jalisco y en el Banco de Michoacán, correspondiente a la ciudad capital de Morelia. Lo que yo investigué también es que de 1906 a 1909 colaboró en el periódico El Sermón del Cura, y en Saltillo fundó la revista Militar. También fundó el Club Francisco y Madero en el año de 1911. De igual forma,
fue militar, llegó al grado de general, fue jefe de la guarnición de la ciudad de Morelia, fue jefe del Estado Mayor de la Quinta División del Noroeste, fue jefe del Estado Mayor Presidencial y fue presidente municipal de Morelia. Fue diputado del Congreso Constituyente de 1917. Su participación muy destacada fue con respecto al artículo 3º, que habla sobre la educación, en donde él proponía que la educación debería llamarse de carácter científica en vez de laica. Además, él tuvo también gran participación en los artículos 27, 123 y 130. Para hacer lo más breve posible, hay que decir que el artículo 27 constitucional habla con respecto a los recursos del subsuelo, a la propiedad de la tierra y de las aguas que forman parte del territorio nacional. El artículo 123 habla con respecto al derecho al trabajo, que debe ser un trabajo digno y útil para la sociedad. Mientras que en el artículo 130 es con respecto a la materia religiosa, donde cómo será el vínculo del Estado con la religión. Pero no voy a abarcar esos temas en este momento, pero sí es fundamental comentárselos a cada una y a cada uno de ustedes para que se tenga una noción clara de lo que se está hablando. Y bueno, yo retomando el tema de Manola Álvarez Sepúlveda, pues ella, hija o pariente del general José Álvarez, quien fue constituyente en la ciudad de Querétaro en 1917. Y como les vine comentando desde un principio, a raíz de las fotografías que compartí en mi perfil social de Facebook, un compañero, un amigo, que me preguntaba que en esas dos fotografías donde se retrata con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, me cuestionaba si que sería interesante preguntarle a aquella mujer qué se sintió haberse fotografiado con una persona que actualmente se le puede considerar como criminal y genocida. Hay que recordar que el expresidente Luis Echeverría fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que posteriormente fue presidente de la República. Hay que recordar que Luis Echeverría, quien en este año cumplió su onomástico número 100, pues es un presidente que ha sido considerado como un personaje que atentó contra la vida de los jóvenes estudiantes de aquella época, quienes solicitaban mayor apertura y mayor apertura en los espacios políticos, pero más allá de eso, de espacios políticos, que se garantizara un verdadero Estado de Derecho. El tema de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, cada una y cada uno de nosotros podemos tener nuestros particulares puntos de vista. En este momento no me voy a meter en el tema, pero sí es importante precisar que a raíz de estos dos acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y en junio de 1971,
pues también al expresidente Echeverría se le da un vínculo sobre estos lamentables asesinatos suscitados a las juventudes estudiantiles de aquel momento. Bueno, en este sentido, cuando el compañero, que le mando un gran saludo al compañero que me hizo este comentario o esta pregunta, yo quisiera contestarlo desde mi particular punto de vista, claro está, y contestarlo de la siguiente forma. En primer lugar, pues habría que ver o habría que investigar o que la propia habría que investigar y sería interesante saber en qué épocas, en qué año fueron tomadas esas dos fotografías. Yo le comentaba al compañero que si fueron tomadas esas dos fotografías antes de los acontecimientos de 1968 y 1971, tal vez o muy posiblemente la percepción de esta mujer pudo haber sido desde un punto de vista positivo, muy probablemente, o si estas fotografías fueron tomadas posteriormente a los años de 1968 y 1971, pues quizá pudo haber tenido una opinión de carácter negativa con respecto a Luis Echeverría. No puedo yo, no podríamos dar una contestación de carácter precisa y puntual, porque habría que conocer si estas fotografías se tomaron, como ya lo mencioné anteriormente. Sin embargo, aquí hay un dato fundamental y muy interesante desde la manera en que deberían, considero, tomarse en cuenta estas dos imágenes. En primer lugar, porque mostraría aún los vínculos políticos que se dan entre el poder presidencial y las familias o los parientes o descendientes de los personajes que participaron en el proceso revolucionario que inició en 1910 y que la propia Revolución Mexicana tuvo sus etapas, sus procesos de desarrollo, sus principales líderes, vamos a decirlo de esa manera, que parte de la Revolución Mexicana desde el proceso de la no reelección hasta problemas o la resolución de problemas sociales que fueron arrastrándose incluso desde la época colonial y desde los primeros años del México independiente. Pero aquí en todo esto, estas dos fotografías sí son interesantes porque nos haría ver y conocer a grupos de poder o personajes que tienen contacto con estos grupos de poder y que aún en pleno siglo XXI y en plena cuarta transformación pueden muy posiblemente tener sus vínculos con el régimen político que se está implantando en estos momentos. Bueno, a raíz de esta consideración de mi estimado amigo, me di a la tarea también el día de hoy de investigar acerca de quién es Manola Álvarez Sepúlveda. Bueno, únicamente quiero compartir con cada una y con cada uno de ustedes que lo que pude el día de hoy investigar de esta señora es que es historiadora,
es, es historiadora, mujer de la clase política en el estado de Puebla, y que ella tiene la carrera de licenciada en Derecho. Al darles estos tres datos, en el medio digital de nombre diariocambio.com.mx hay una publicación de Manola Álvarez Sepúlveda que se titula En esto creo, y que me pareció muy interesante leerla, porque marca o transmite a sus lectores el nacionalismo revolucionario que caracterizó al PRI, o en ese momento al Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, de lo que fue y que con el pasar del tiempo, fundamentalmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue resquebrajándose, por decirlo de esa manera, el objetivo y los principios del anteriormente llamado Partido Único, Partido Oficial. Por lo tanto, me doy en esta noche a la tarea de leerles este escrito que encontré en este medio digital, y que es importante y fundamental escucharlo, analizarlo, y que cada una y cada uno de ustedes pues haga lo propio. Bueno, pues les voy a proceder a leer el texto. Invito a cada una y a cada uno de ustedes a que los lean con atención. Cada uno formule sus puntos de vista, sus consideraciones, si están de acuerdo o no con lo expresado por Manola Álvarez Sepúlveda. Y bien, procediendo a la lectura, el texto dice así: soy dinosauria del PRI, del que formó calles para quitar el caudillaje, no del manto de Salinas, o del que puede hacer una alianza con Calderón para reformar la Constitución. Si mi papá viera, muere de ver que todo lo que lucharon, como el no reconocimiento a las instituciones religiosas, cambió. Salinas no tenía ninguna ideología priista, era lo que llamaban en Estados Unidos mol, y es como un gusano que se mete por debajo de la planta y va saliendo. Ellos ponen una persona así para que cambie la estructura del país. Salinas hizo modificaciones a los principios básicos de la Constitución. Claro, los diputados priistas aceptaron cambiarla. Propició que Fox fuera presidente al reformar la Constitución y permitir que un hijo de padres no mexicanos pudiera ser presidente. Todos los cambios los preparó él, y Zedillo los siguió. Fox y Calderón, que desde luego estuvieron de acuerdo con Estados Unidos por su formación, son de Harvard. Me dejó una gran satisfacción enfrentarme al gobierno de Piña Olaya, acabando de ser diputada y sacar a un preso político de la cárcel. No era mi tema el derecho penal, pero tomé el caso porque me pareció una injusticia. Se trataba de un exrector de la UAP, Piña Olaya y yo, que habíamos empezado como amigos y terminamos con problemas.
Muchos de los políticos actuales no tienen ni idea de la historia. Tú escuchas sus discursos en los aniversarios históricos y dices, no puede ser. Si conocieran de historia, no harían lo que hacen. Mi padre me enseñó con el ejemplo la lealtad, la honestidad y el nacionalismo. Siendo jefe del Estado Mayor, era el sucesor casi claro de Calles. Le armaron una intriga. Lo acusaron de formar parte de un complot para derrocar a Calles. Y estando detenido, llegaron de la embajada norteamericana a ofrecerles todo el dinero que quisiera para que declarara en contra de Calles. Pero mi papá dijo, no, es mi jefe y le tengo lealtad. Él algún día entenderá que esto fue una intriga y conservó esa postura para toda la vida. Muchos historiadores, como Enrique Krause, dicen cosas que yo sé que no son ciertas. Entonces me siento con el deber de escribirlo y mandárselos para un día lo tomen en cuenta. Ya mandé mi libro a bibliotecas de Estados Unidos, aunque es en contra de ellos, pero son muy abiertos. Si fuera cierta la necesidad de una reforma energética, ni siquiera la estarían promoviendo. Serían tan obvios los beneficios que la gente lo aceptaría. Como cuando se hizo la expropiación, la gente dio sus joyas, sus gallinas, todo, porque sabían que era algo bueno para México. Pero el gobierno sabe que la gente está en su contra. Y por medio de la televisión tratan de hacernos un lavado de cerebro. Un partido sin ideología es igual que nada. Basta mirar a Estados Unidos. ¿Qué hay diferencia entre demócratas y republicanos? Ninguna, quizá que un partido es peor que el otro. Puedes tener bases morales sin necesidad de una formación religiosa. Yo creo en el ser humano, en la dignidad, en la familia, en la sinceridad, en el respeto. Veo en Puebla, como todo el país, gobiernos alejados de la historia, de la ideología, que están preocupados por sacar su administración y por lo que viene, pero que no piensan en lo que le van a dejar a las nuevas generaciones. La historia es la base de cualquier pueblo. Un pueblo sin historia es un pueblo manipulable. La historia nos hace resistir y salir adelante. La sociedad no debe permitirle al PRI dar marcha atrás a su ideología y a votar a favor de la reforma. Los priistas tienen un papel importante en su aprobación porque el PRD nunca va a votar a favor, pero si al PRI lo convence el PAN de que lleguen a una alianza y votan juntos, ya se hizo lo que ellos quieran. Debemos a los malos maestros el poco interés de los mexicanos por conocer su historia. Hoy hay más libertad, pero los diputados, sobre todo los locales, seguían la línea del gobernador. Entonces a mí me enorgulleció mucho como diputada local lograr que se aprobara mi iniciativa de poner con letras de oro el nombre de Gilberto Bosque Saldívar, un poblano reconocido en todo el mundo por salvar 40,000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pensaba, no importa que nunca vuelva a ser política, voy a luchar porque las cosas sean con apego a la Constitución, lo cual pasó. En lugar de cuentos de hadas, me contaron historias de la Revolución. Cuando nací, mi papá ya estaba retirado. Convivía mucho con nosotros y escribía un libro sobre la Revolución que está próximo a aparecer
con motivo del centenario de la Revolución, probablemente lo publique la UAP. Yo todavía soy la que escucha el himno nacional y como me acuerdo de mi papá, casi me sale la lágrima y quiero parar. Pero mis hijos me miran como diciendo, mamá, ¿qué te pasa? No seas ridícula. Uno de mis hijos fue mi alumno en la Universidad de las Américas y solo entonces escuchó todo lo que decía, porque en la casa no me hacía caso. Mi padre escribió su libro para los jóvenes, para que no se sientan avergonzados por ser mexicanos. Que si porque estamos junto a Estados Unidos y somos débiles o feos, no, sino para que rescaten su historia y se sientan orgullosos por todo lo que hemos hecho y logrado, y para que sigan adelante, y para que se dejen llevar por y para que no se dejen llevar por las ideas que impone la televisión y los mismos norteamericanos, de lo que no servimos solo para trabajos manuales. Aquí interrumpiría el discurso y me gustaría, de nueva cuenta, volver a repetir esa expresión de Manola Sepúlveda. Mi padre escribió su libro para los jóvenes, para que no se sientan avergonzados por ser mexicanos, que si porque estamos junto a Estados Unidos y somos débiles o feos, no, sino para que rescaten su historia y se manifiesten orgullosos por todo lo que hemos hecho y logrado, y para que sigan adelante, que no se dejen llevar por las ideas que impone la televisión y los mismos norteamericanos, de que no servimos solo para trabajos manuales. Conviví con los sobrevivientes de la época de la Revolución. Había comidas y los oía platicar no solo a mi papá de la historia y cómo llevaron a la Constitución sus ideologías. México es ideología y si la dejas ya no es nada. Y yo estoy llena de ideología. Entonces cuando oigo que eso está pasando de moda y que ahora a lo que hace falta son cosas prácticas y que la globalización, desde luego que no estoy de acuerdo. Publicar espionaje y contraespionaje en este momento fue una coincidencia. Calderón me hizo el favor de poner el tema del petróleo en la boca de todos. En él aparecen entrevistas que le hice a Luis N. Morones, Emilio Portes Gil y mi padre, el general José Álvarez, que participaron en el plan de contraespionaje de Calles. Cuando la Constitución regresa la propiedad del subsuelo a la nación, que Porfirio Díaz había regalado a los dueños del suelo, casi mueren los norteamericanos, amenazaron con invadir, y los constituyentes dijeron pues que invadan. Nosotros aprobamos el artículo 27, pero un artículo constitucional no entra en vigor hasta que tiene la ley reglamentaria. Y Estados Unidos hizo todo para que no existiera. En la época de Plutarco Elías Calles se empezó a hacer la ley reglamentaria del petróleo, por lo que Estados Unidos elaboró un plan para invadirnos, tirar a Calles, pero México hizo su plan de contraespionaje que evitó que nos invadieran. Termina la publicación. Bueno, pues invitaría a cada uno de ustedes a que observen, escuchen y sientan las palabras que hace un momento acabé de expresarles a cada una y a cada uno de ustedes mediante la voz, ya que este escrito
que se le hizo, que estas declaraciones de Manola Álvarez expresan claramente el nacionalismo mexicano, el nacionalismo del México revolucionario, y que declara que a la llegada de Carlos Salinas de Gortari, pues los principios de la revolución fueron desechados ante las políticas implementadas por Salinas y Ernesto Zedillo, lo que también llevó a que en el año 2000 entrara un partido político diferente al partido que gobernaba el país desde el año de 1930 al año 2000. Y que posteriormente en 2012 regresaría al gobierno, pero que ese PRI bajo Enrique Peña Nieto, y lo diría Luis Videgaray, se desentendió completamente de los ideales de la revolución. Aquí en este texto quiero hacer unos señalamientos. Este texto que está escrito en diariocambio.com.mx. En primer lugar, hay que precisar que hay una parte donde ella dice, en el tercer párrafo, me dice: me dejó una gran satisfacción enfrentarme al gobierno de Mariano Piña Olaya. Mariano Piña Olaya fue gobernador de Puebla en la época de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, del año de 1987 a 1993. Posteriormente, al concluir el gobierno de Mariano Piña Olaya, pues lo sucede en el gobierno del estado de Puebla Manuel Bartlett Díaz, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces, Manola Álvarez Sepúlveda fue diputada local y habla acerca de la detención de un ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que también generó entre Piña Olaya y la entonces diputada Manola Álvarez roces en la política del estado de Puebla. Ella expresa que la política muchas veces demuestra el verdadero sentimiento de las personas una vez cuando tienen en sus manos el ejercicio del poder político. Otra de las precisiones que quiero compartir con ustedes es con respecto a, hace alusión a Enrique Krause, donde ella declara o expresa, como desde mi particular punto de vista y como yo lo considero, que Krause es un historiador o un personaje que oculta hasta cierto punto o no detalla pasajes de la historia nacional, y que también Krause no da una explicación precisa de los acontecimientos históricos. Hay que recordar que Enrique Krause, pues, es un personaje que el profesor Alfredo Jalife Ramé, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que tiene vínculos con George Soros y que Krause está al servicio de intereses ajenos a los intereses de nuestro país. No es
No es ningún secreto que durante las elecciones de 2018, un poquito antes, él haya escrito 2 textos donde habla del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos, El Mesías Tropical, y también el texto denominado el pueblo soy yo. Bien, aquí también hay que precisar en este texto principalmente de el hecho de que el PRI se ha deslindado totalmente de los principios de la Revolución Mexicana, fundamentalmente cuando el PRI y el PAN fueron los promotores de la reforma energética que el gobierno de Felipe Calderón inició, pero que no pudo concretar, y ya dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto pues se fue ejecutando, y que esa reforma energética pues ha ocasionado las consecuencias que hoy estamos padeciendo. Y que claro está que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha hecho la iniciativa de una contrarreforma que fue aprobada en la administración federal pasada y que aún sigue en discusión, y en los congresos, en el Congreso de la Unión se está buscando la manera de que sea aprobada tal y como lo mandata la ley. Bueno, finalmente, pues el texto o esta publicación hace un señalamiento la historiadora y exdiputada local poblana Manola Álvarez, de que el PRI en el gobierno de Felipe Calderón, o desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo y los 2 gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, estaban atentando contra los principios e intereses de la nación. Queda claro que para esta historiadora el PRI, de manera puntual, precisa y tajante, había perdido ya su esencia como partido que debería garantizar el cumplimiento y el desarrollo de los principios de la Revolución Mexicana y el principio de la denominada justicia social. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, los invitaría a cada una y a cada uno de ustedes a que lean este texto. En unos momentos lo colocaré en mi perfil, léanlo, no solamente se queden con lo que yo estoy comentando. Es muy importante que cada una y cada uno de ustedes se politice. Dejemos ya de generarnos la idea de que la política la hacen los políticos, independientemente de la profesión, oficio que cada uno de ustedes están realizando. Es importante que se enfoquen también en los acontecimientos políticos, tanto de nuestro país y vinculados con el contexto geopolítico a nivel internacional, que eso también será y es un pilar fundamental para entender el proceso político y económico que hemos estado padeciendo, que estamos padeciendo y que seguiremos padeciendo, y que tenemos que ir enfrentando. La pretensión de este video pues fue esta publicación de estas 2 fotografías que también el día de hoy compartí, de Manola Álvarez Sepúlveda con Luis Echeverría. Y pues cada quien también
tendrá en este sentido su particular punto de vista. Pues bueno, amigas, amigos, el día de hoy eso fue todo. Es lo que yo comparto con cada uno de ustedes. Pues me despido el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo desde la comunidad de Guadalupe Ixcotla, aquí en Tlaxcala. Confío absolutamente que nos seguiremos encontrando, nos estaremos viendo, y agradezco mucho de todo corazón que me vean, me escuchen mis puntos de vista, pero que es importante que estos puntos de vista que yo les estoy compartiendo, pues generen la atención y también la duda ante lo que estoy diciendo. Los invito a enfocarse en los acontecimientos políticos, no necesariamente participar en algún partido político. También es muy útil que cada uno de ustedes informe, lea los acontecimientos, para que cada uno de ustedes tengan ideas de forma crítica, precisa y muy puntual, que les permitirá también tomar una decisión pues lo más acertada posible. Como dice aquel texto, no hay que dejar rotundamente hay que dejar influenciarnos por la televisión o por los medios tradicionales. No con esto digo que los dejemos de ver, sino que hay que ser crítico en lo que veamos en estos medios, incluso en las redes sociales. Y espero que esto sea una probadita, aunque sea chiquita, para que cada uno de ustedes se acerquen, lean, analicen y debatan todos estos acontecimientos que están suscitando en nuestro país y a nivel internacional. Este texto hay que finalizar que fue redactado o fue publicado durante el sexenio de Felipe Calderón. Los invitaría a que lo lean o lo escuchen. Hace un momento, para los que apenas se conectaron, pues lo leí. Y pues bueno, nos estaremos viendo. De nuevo les mando un fuerte abrazo y pues que pasen una excelente noche y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.